Sublime gracia del Señor. 35 minutos de Bogotá, la capital del país, Colombia. Allí somos 3 pastores. Estamos haciendo una plantación en la iglesia de Cúcuta. Aquí está la iglesia bautista reformada de Cúcuta, que queda en la avenida Sexta, número 1582, desde el año 2017, y retomamos hace año y medio. Entonces conocimos al pastor Boris por la referencia de un hermano y hemos tenido comunión durante ese tiempo junto con su esposa y ya conociendo también a algunos hermanos. Hoy vengo con mi esposa, ya estamos con el nido desocupado, o sea, nuestras hijas ya no están con nosotros, entonces ahora todo el tiempo andamos los dos. Bien, hermanos, vamos a ir a las Sagradas Escrituras, por favor. Libro de Génesis. Libro de Génesis. En esta mañana la exposición va a estar centrada en Cristo, obviamente, su palabra, pero nos enfocaremos en los matrimonios. Génesis capítulo 2, versículo 15 hasta el capítulo 3, versículo número 17. Génesis capítulo 2, versículo número 15 al 17. Esto es la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué maravilloso hasta ahí. Ahora vamos a ver el desenlace. Capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 17. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho?
Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén y amén. Oremos. Padre de la gloria, Dios de los cielos, venimos delante de tu trono y te rogamos, eterno Señor, que nos asistas en esta mañana en la exposición. A mí como expositor de tu palabra y a la iglesia que va a escuchar, que pueda haber edificación y que tu gracia soberana, Señor, si está dentro de tus designios, alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados, que puedan ser alcanzados, que pueda brillar Cristo en la predicación, pero también que pueda ser latente y visible nuestra pecaminosidad. Que tú nos ayudes, Señor, a ajustar nuestras vidas a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú nos vas a enseñar en tu palabra. Usa, Señor, Dios mío, tu palabra para la edificación, la conversión y la transformación de cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, desde el versículo 15 hasta el versículo 18 del capítulo 2, todo era maravilloso. Era maravilloso. Había un matrimonio que Dios había conformado. Y este matrimonio no había sido permeado por el pecado. Imagínense ustedes, lleven su pensamiento por un momento a ese precioso matrimonio que es de donde nosotros provenimos todos. ¿Cómo era al principio? Dios había creado al hombre, lo había puesto en el huerto del Edén, le había dado una ley para que se mantuviera sujeto a él. Y por último, de su propia carne le hizo ayuda idónea, ya que no había ayuda idónea para él. Todo era perfecto, todo era maravilloso. Pero cuando vamos y leemos el capítulo 3, desde el verso 1, vemos que hay un cambio latente en el desarrollo del texto. Si continuamos leyendo, todo lo que era bello dio un giro, y lo que era bello se convirtió en un caos total, en un terrible fracaso, que hasta aquí ese fracaso nos ha tocado. El príncipe de este mundo hizo algo, el adversario, el diablo, el calumniador, tocó la cúspide, la corona de la creación divina. Eso fue lo que hizo, tentó a Eva, y tanto ella como Adán cedieron a las pretensiones de este adversario, no respetando la autoridad de Dios. Sin embargo, no necesitamos estudiar de manera profunda para darnos cuenta que el objetivo de Satanás fue y es el matrimonio. Fue y es el matrimonio. Y Satanás, permítanme decirle, no ha cambiado su objetivo y sus tácticas. Él quiere destruir no solo al hombre de manera individual, sino que también quiere destruir los matrimonios. Y esto lo hace claramente generando caos dentro de sus mismos integrantes. La gran pregunta para hacernos en esta mañana es, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros vamos y observamos a dos personas en el altar? Se ven tan radiantes, tan llenas de felicidad, la mujer vestida de blanco y el hombre bien engalanado, jurándose amor eterno, para luego, después de un tiempo, terminar aborreciéndose el uno al otro y desear la separación definitiva. La Biblia nos deja ver claramente las cosas que pasaron el día que el matrimonio de Adán y Eva dejó de ser una bendición para convertirse en un caos total. Por eso, en esta mañana, el tema general que nos muestra específicamente el capítulo número 3 es el caos del matrimonio. Y el título de mi exposición es el día que el matrimonio se convirtió en un caos. El día que el matrimonio se convirtió en un caos.
Pero ¿cómo vamos a estudiar estos pasajes? Los vamos a estudiar bajo tres encabezados, bajo tres aristas que nos presenta el texto. Y vamos a tratar de ir y volver. No vamos a coger de manera secuencial, sino vamos a tomar, porque no vamos a exponerlo todo, porque no tenemos el tiempo. Vamos a plantearlo de la siguiente manera. En primer lugar, ¿cuándo fue que el matrimonio se convirtió en caos? El día que perdieron su comunión con Dios. Ese fue el día que el matrimonio, el primer matrimonio, se convirtió en caos. El día que perdieron su comunión con Dios. Génesis 3:8. En segundo lugar, el matrimonio se convirtió en caos el día que no respetaron los roles que Dios les asignó. Lo podemos ver allí en Génesis capítulo 2. Ahí nos vamos a devolver un poco, desde el versículo 15 hasta el versículo 18. Y luego vamos a tomar Génesis 3:17. Y en último lugar vamos a ver que el matrimonio de Adán y Eva se convirtió en caos el día que ellos permitieron que terceros influyeran en su relación. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3, del 1 al 6, de manera particular. Entonces vamos a ver uno a uno. Creo que tengo una hora, ¿no? Ya no es conferencia, es exposición, es predicación. Vamos a ver uno a uno los particulares. Con esto en mente, vamos a ver entonces que el matrimonio se convierte en caos el día que ellos perdieron su comunión con Dios. Y vamos a ir a Génesis capítulo número 3, el versículo número 8. Génesis capítulo número 3, el verso 8. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, observemos lo que dice allí el texto. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ya aquí Adán había sido creado, ya tenía a su esposa, ya había disfrutado de las mieles del amor, no había ninguna vergüenza en ellos. Pero de repente alguien apareció en la escena y fue el diablo. Y ellos cedieron a las pretensiones del maligno. Luego de que cedieron a las pretensiones del maligno y cayeron, podemos observar que ellos no buscaron, quedaron incapacitados para poder buscar la dirección divina y recuperar y restaurar su relación con Dios. Aunque podemos ver que ellos no se divorciaron, ni ellos buscaron hacer otra cosa más que seguir las propias pretensiones del diablo. Vemos cómo aquí en el capítulo 3, el versículo número 8, ellos se esconden de la presencia de Dios. Adán cambia la forma en que veía a su esposa luego de la caída. Si contrastamos esto con el capítulo 2, el versículo 23, nos podemos devolver. Con el capítulo 3, versículo 11, ocurre algo. Cuando Dios le da a Eva, si nos devolvemos un poco atrás, cuando Dios le da a Eva, Adán, o se la crea, él tiene una profunda admiración por ella. Él dice: wow, porque eso es lo que produce la armonía y la comunión con Dios. Wow, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ahora será llamada varona. Ya lo había dicho esta semana, ¿no? Ya lo había enseñado. Lo que hace Adán es admirarla. Lo que hace Adán es deleitarse en ella. Y no estamos hablando simplemente del deleite de la carne y el deleite de los ojos, sino mucho más allá. Allí en el capítulo 3, el versículo 11 al 12, vemos lo que ocurre. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Y qué responde Adán? Aquí cambia el lenguaje Adán luego de su caída. ¿Qué responde Adán? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. ¿Y qué? Yo comí. ¿Qué podemos observar aquí? Podemos observar que pasa de admirar a culpar. Podemos observar que en el capítulo 2 Adán tiene una gran admiración por su esposa, pero luego exclama que Dios se la trae a él. Y obviamente cuando él dice hueso de mis huesos y carne de mi carne, está diciendo: ella es mía y solo mía. Pero luego de sentir esa admiración, siente un desprecio profundo. Pasa de un piropo, así se le dice a las admiraciones, ¿no? Aquí también le dicen piropos, porque el maíz dice que yo estoy cometiendo por ahí alguna imprudencia. Pasa de un piropo a un lenguaje despectivo. Luego, si observamos el capítulo 3, versículo 12,
Podemos ir allí y observemos, dice, y el hombre respondió a la mujer que me diste, ¿por qué? Por compañera. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Después de que ella fuera seducida por Satanás y se diera la tentación, cayendo en pecado, junto con él, rompiendo a sí mismo la comunión con su creador, él exclama, cuando Dios le reprocha el hecho de su desnudez, que es una clara evidencia de la pérdida de comunión, porque eso es lo que declara la desnudez. ¿Qué le dice? La mujer que me diste por compañera. ¿Por qué Adán hace esa afirmación? ¿Por qué Adán hace esa declaración? Porque ya estaba en un estado caído. Cuando se cae de la comunión con Dios, lo único que se cae es en el señalamiento. Esa es la reflexión que nos deja el pasaje. Lo único que se hace es aplastar con las palabras. En otras palabras, lo que Adán estaba diciendo es, esta mujer que un día fue mi deleite, ahora es mi desgracia. Él no dice mi mujer, él dice la mujer. Él dice la mujer. Él ya no la ve como algo suyo, sino como algo extraño. En otras palabras, si miramos esta expresión de Adán entre líneas, está diciendo lo que dicen muchos hombres hoy: yo quiero el divorcio. ¿Ven como decía antes? Hueso de mis huesos. Ella es mi mujer, pero luego le dice a Dios, la mujer que me diste por compañera. ¿Y esto por qué? ¿Esto por qué razón? ¿Por qué causa? Vuelvo otra vez a reiterarla. Porque la comunión con Dios estaba rota. Porque la comunión con Dios estaba rota. Entonces aquí podemos inferir una relación rota. Ya Adán no admiraba a quien le expresó sus más dulces palabras: hueso de mis huesos y carne de mi carne. Que eso sería: tú eres mi deleite. Tú eres mi deleite. Él ya no la protegió, en lugar de ello la dejó sola y se lamentó de ella. Y esto ocurrió por el intruso que entró en el corazón de ellos. Este intruso hizo que la admiración ya no estuviera. Y recordemos que la admiración no solo era de Adán, sino también de Eva, ya que el capítulo 12, el versículo 25, nos dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. O sea que la admiración no solamente era de Adán, aunque Eva no expresa absolutamente nada. Sin embargo, había admiración recíproca. La admiración se convirtió en hostilidad. La admiración se convirtió en despreocupación, y todo por menospreciar el mandato divino y menoscabar la autoridad de su esposo. Recordemos que Eva dejó de escuchar a Dios y a su esposo por escuchar al príncipe de este mundo. Mis hermanos, todos nosotros llegamos al altar con un sentido de admiración mutua, prometiéndonos amor eterno. ¿Ustedes sí recuerdan cuál fue el voto que hizo ante el ministro? Pero parece que al pasar el tiempo como que las cosas cambian. Y cuando mi lenguaje empieza a cambiar, es importante que revisemos cómo está mi relación con Dios. Recuerden que mi relación es vertical para ser luego horizontal. Si yo no amo a Dios, es imposible que yo pueda amar a mi prójimo. Y mi primer prójimo es mi esposa. Y mi primer prójimo es mi esposa. Entonces todos nosotros llegamos al altar con un sentido de admiración mutua, prometiéndonos amor eterno, pero luego al pasar el tiempo, ese intruso, ¿cómo se llama ese intruso? El pecado, que es un aliado del diablo, empieza a inundar nuestras vidas, rompiendo así la comunión con Dios, llevándonos a vivir no un Edén, sino un infierno continuo. Un infierno continuo. Porque hay matrimonios aún, lamento decirlo, cristianos, que parece que no los hubiera casado un ministro del Evangelio, sino el ministro de Defensa del país. ¿Me entienden lo que yo les estoy diciendo? No un ministro del Evangelio, sino el ministro de Defensa del país. ¿Y saben ustedes a qué me refiero? Parece un campo de batalla. Parece un campo de batalla. Al día de hoy muchos hogares están a punto de acabarse, y la causa no solo son las diferencias de opinión, la ira, la falta de amor y comprensión, sino todo eso encierra una cosa: la falta de comunión con Dios, la falta de ejercer un buen sacerdocio, la falta de la sujeción de la mujer a su esposo. Pero todo eso es el resultado de no querer nada con Dios.
Entonces, cuando usted tenga problemas en el hogar, lo primero que tiene que revisar no es a su cónyuge, no, es cómo está su vida espiritual. Es cómo está su vida espiritual, cómo está usted con Dios. Adán y Eva tuvieron en poco lo que Dios les dijo. ¿Qué fue lo que les dijo? En Génesis capítulo 2, el versículo 17 podemos encontrar qué fue lo que les dijo. Pero específicamente se la dio fue al hombre. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Y no se la dio a Eva, porque luego creó a Eva. ¿Dónde creó a Eva? En el jardín del Edén. Allí la sacó y allí la organizó, pero le dio el mandamiento fue a él, para que él instruyera a su esposa. Él tenía que depender específicamente de esa ley que Dios le había dado. Y esto nos indica que es hora de volver a las Escrituras y atender sus preceptos y tenerlos en alta estima. Un matrimonio centrado en las Escrituras no da lugar a deseos egoístas y vanaglorias mundanales. Un matrimonio centrado en las Escrituras mantiene la unidad y no permite que los dos sean dos extraños viviendo juntos, porque así pasa. No puedo concebir cómo es que matrimonios viviendo en la misma casa, uno duerme en una cama y el otro en la otra cama. Y sin embargo aparentan fuera de su casa ser las personas más espectaculares y modeladores del Evangelio. Pero su matrimonio no es un pedazo de cielo, sino es toda la embajada del infierno. Ahora consideremos rápidamente que el hogar de Adán y Eva se convirtió en caos, no solamente porque perdieron la comunión con Dios, sino el día que no respetaron los roles que Dios les asignó. Capítulo 2, versículo 15 al 18. Génesis 2, 15 al 18. El día que no respetaron los roles que Dios les asignó. Y pondré enemistad entre ti, estoy en el 3, 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí hay dos roles marcados específicamente. ¿Y dónde los vemos? El primer rol se lo da al hombre. Lo pone allí, le pone una ley, porque eso es lo que hace. Pero si nos devolvemos al versículo número 15, allí en el versículo número 15, Dios pone al hombre en el huerto del Edén porque no lo crea. Y aquí esta semana estuvimos hablando de dos palabras particulares. ¿Lo recuerdan ustedes? Esas dos palabras particulares estaban relacionadas con el oficio sacerdotal. Y el rol del hombre es ser sacerdote en el hogar. Esas dos palabras, ¿cuáles son? Guardar y labrar. Guardar y labrar. Y recuerdan que yo les dije a los hombres que Adán no era un simple jardinero, sino que Adán cumplía las mismas funciones que cumplían los sacerdotes en el antiguo pacto. Y yo les di a ustedes la lista de estas funciones. Y eso era lo que tenía que hacer Adán junto con su esposa. Por eso luego le da esa ley del versículo número 17. Luego vemos nosotros en el versículo 18, al finalizar, pero desde el principio dice: y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí está el otro rol. La mujer es ayuda idónea. La mujer es ¿qué? Ayuda idónea. ¿Qué significa ayuda idónea? Ayuda adecuada, el complemento de él, no la que lidera. Ahora, podemos entender que Dios creó la institución matrimonial, pero Dios asignó los roles. ¿Qué es un rol? Es una función que una persona desempeña, ¿no? Entonces Dios asignó los roles de aquellos que lo conformarían. Ciertamente en el capítulo 2, Dios asignó a Adán como cabeza. Allí podemos ver que Adán era protector, en el versículo 15 al 17, proveedor e instructor, eso es lo que implica. Y Eva era su ayuda idónea, según lo que dice el versículo 18. Dios formó a Adán primero, ¿para qué? Para que quedara claro que él era la cabeza.
Y si usted va y mira los escritos tanto de Pablo como de Pedro, ellos nos indican que primero está en orden el hombre y luego la mujer, no porque sean misóginos, es porque esa es la condición en que Dios diseñó la familia. Dios formó a Adán primero para que quedara claro que él era la cabeza. Allí en el versículo 15 de Génesis 2, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. Luego de que lo hubiera creado, no lo creó en el huerto sino fuera del huerto. Pero luego dice que lo puso en el huerto, ¿para qué? En el versículo 15, para que lo labrase. A él le tocaba ser el proveedor de su hogar de manera literal, pero no solo era el proveedor. Si miramos el verso 17, a él le tocaba, ¿qué le tocaba hacer? No solamente el proveedor, el que traía el alimento, el que paga el arriendo, el que viste su esposa. No solamente era eso, sino en el verso 17 nos muestra algo que nosotros como hombres olvidamos. ¿Qué tenía que hacer Adán en el versículo 17? Capítulo 2. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Ahí hay una ley. El hombre no solamente era proveedor, sino también era instructor. Ahí hay una ley que prometía vida, pero que implicaba también muerte. Y él tenía que enseñarle a Eva. Él le tocaba ser, número uno, el proveedor, pero también le tocaba ser el instructor de su esposa. Recordemos que cuando Dios le da esta ley a Adán, en Génesis 2:17, Eva todavía no existía, ¿no? Entonces le dice, mira Adán, yo te voy a poner en el huerto. ¿Cuál es el huerto de los hombres? A ver, hombres, esta semana que estuvieron, ¿cuál es su huerto? Su hogar. Su hogar, su esposa, y si tiene sus hijos. Ese es su tabernáculo. Allí lo puso Dios. La mujer que usted tiene, ¿qué es? Un regalo que Dios le dio. Posiblemente usted tiene la mujer que se merece, pero luego Dios lo encauzó para bien. El pastor estaba hablando de la soberanía de Dios esta mañana, ¿no? Porque usted dice, uy, qué dolor de cabeza, pero no porque tiene migraña, sino porque cuando la gente se expresa así es porque tiene una molestia. Y quizás para muchos hombres sus esposas las ven como una molestia, pero recuerden una cosa: si usted tiene esposa es porque la soberanía de Dios providencialmente se manifestó, porque Dios consideró que no era bueno que usted estuviera solo. ¿Y qué pasó? La concurrencia apareció y usted tomó la decisión de elegir esa mujer que tiene, la que usted llama dolor de cabeza. Porque para otros la esposa no es un dolor de cabeza, sino es un alivio de cabeza, ¿no? Eso es lo que debe ser. Eso es lo que debe ser. Sin embargo, hay algo interesante, que aunque ella sea un dolor de cabeza, a usted le fue dada esa autoridad para que proveyera, pero también para que, como lo dice aquí en el versículo 17 de manera implícita, que usted pudiera instruirla. Que usted pudiera instruirla. Y esto tiene que ver con la importancia de que cada hombre cristiano piadoso se dedique a estudiar de manera exhaustiva las Escrituras, traer también tiempos de devocional y formación a su esposa. No es darle una clase de teología, aunque si tienen el tiempo háganlo, vale la pena, pero que al menos ella se sepa los libros de la Biblia, que pueda conocer textos bíblicos, que sepa qué es vivir el Evangelio. Esa era la responsabilidad de Adán. Hacemos la mitad y escasitamente proveemos, pero solamente proveemos alimento físico, pero no alimento espiritual. Aquí los roles, cuando se pierden, el hogar entra en caos. Hay mujeres que están continuamente incitando al hombre a que traiga las Escrituras, lo cual no debe ser así, lo dije esta semana. Luego, si vamos y revisamos el capítulo 3, ¿quién aparece en el capítulo 3, versículo 1? Ahí en el versículo 1 dice que era la serpiente. Era la serpiente, era el embaucador. Él llega a engañar a Eva. Y cuando llega a engañar a Eva, si nos damos cuenta en el versículo 1, en el versículo 2,
Y el versículo 3, Eva era consciente de la regla que Dios le había dado a Adán. ¿Lo pueden notar? ¿Cuál era la regla? Génesis 2:17. Ella era consciente. Ella era consciente. Sin embargo, tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión que tomó Eva? Rebelarse contra su esposo. Aunque él la había instruido, no estaba ejerciendo, no ejerció inmediatamente ese liderazgo que Dios le había dado porque estaba al lado de ella cuando ella fue tentada y cayó. Ella ya conocía la regla. Vamos a ver qué es lo que dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ella era consciente. Ella era consciente que era la única Biblia que tenía Adán. Adán no tenía 66 libros. Piensen ustedes qué era lo que Adán le decía todos los días a Eva. En la mañana, ¿qué le decía? De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué era lo que le decía? Génesis 2:17. Eso era lo que le repetía. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Al desayuno, al almuerzo. ¿Qué dice? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Al acostarse, lo mismo. Y Eva se lo sabía de memoria. Y Satanás sabía que Eva se lo sabía de memoria. Sin embargo, una cosa es saber Biblia y otra cosa es entender. Eva, en lugar de estar atenta a lo que su marido le había instruido y le había dicho, solamente se concentra en un sujeto antagónico, la serpiente, así lo llama la Biblia. Ella no cuenta con su esposo, ella no cuenta con Adán, sino que de manera autónoma empieza una conversación comprometedora que lleva al caos. ¿Lo pueden notar? ¿Qué hace una mujer cristiana, piadosa, que tiene comunión con Dios? ¿Sí sabe que me están proponiendo estas cosas? Amor, ¿tú qué opinas? Ahora, Eva era mejor que cualquiera de las mujeres que están aquí. Adán también. No intentemos superarlos, pero sí intentemos obedecer lo que dice Dios. No intentemos, obedezcamos lo que dice Dios. Ella no cuenta ella no cuenta con él, sino de manera autónoma empieza una conversación comprometedora que la llevó al caos. Y aquí podemos ver que Eva no respetó el rol que Dios le había asignado a su esposo, sino que decide desafiar la instrucción de su esposo, como también su autoridad. ¿Cuál era la instrucción? Génesis 2:17, no lo olviden. ¿Cómo era la instrucción? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esa era la instrucción. Luego en el capítulo 3, verso 6, Adán no reaccionó ante la maldad de su mujer. No. Mire lo pasivo que era. Génesis 3:6. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y luego dice el 6. Leámoslo. 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual estaba con ella. ¿Qué es lo que pasó con Adán? Adán no reaccionó ante la maldad de su mujer. Adán le hubiera dicho: recuerda lo que yo te enseñé al desayuno, recuerda lo que yo te enseñé al almuerzo, recuerda lo que yo te enseñé a la comida. No, simplemente tranquilo. No dijo absolutamente nada. El texto no lo muestra. En lugar de ello, antes come sin importar lo que Dios le había dicho. Él toma y come.
pero estaba ahí. ¿Qué era lo que tenía entonces que haber hecho Adán? Él tenía que haber dicho: Eva, eso no es lo que Dios nos ha dicho. Eso no es lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué pasa cuando usted le dice a su esposa: fulana, bueno, voy a ponerle Eva, eso no es lo que Dios nos ha dicho? Si ella es una mujer piadosa y una mujer cristiana, guarda silencio, pero no un silencio resignativo, porque a veces es un silencio resignativo. Claro, como me toca sujetarme, porque yo no puedo decir nada, porque si yo digo algo siempre la embarro. Eso es ¿un qué? Una sujeción resignativa. Adán tenía que haberle dicho: Eva, eso no es lo que Dios nos ha dicho. Eso no es lo que Dios nos ha enseñado. Por lo tanto, lo que te dijeron no es la verdad. Lo que esa serpiente que estaba allí en el huerto te dijo no es la verdad. Y en este hogar se hace lo que yo diga. No, 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 eso no era. Y en este hogar se hace la voluntad de Dios. Así es de que vamos a donde Dios para ver qué es lo que Dios opina. Eso era lo que debería haber hecho Adán, pero no lo vemos. Ahora, pregúntese usted si eso no se repite en el matrimonio diariamente y que intenta replicarse una y otra vez en nuestros matrimonios. ¿Qué es lo que pasa con Adán? Él no asume el rol de cabeza. Él muy mansito, escuchen bien, él muy mansito se sometió a su mujer y trajo caos al matrimonio. ¿Y cómo sabemos que se sometió a su mujer? Vamos a Génesis 3:17. Dios se lo dice. Él se sometió a ella. Los roles se invirtieron. No me lo estoy inventando, la Biblia lo está diciendo. Él se somete a ella. Ese fue el terrible fracaso de Adán. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, ¿cuál fue el caos? ¿Cuál fue el fracaso de Adán dentro de su rol? No funcionar dentro del marco de su rol. Él muy obediente. Esa es la tendencia de casi todo el género masculino, por no decirlo todo. De allí surge el machismo también y el feminismo, ¿no? Porque nos vamos al otro extremo. Nos vamos al otro extremo. ¿Cuántos de los que están aquí son tan mansitos que solamente obedecen a su esposa? El pecado de Adán no fue simplemente el haber comido del árbol, no, hermanos. El pecado de Adán no fue simplemente haber comido del árbol, sino el pecado dominante de Adán fue no haber sido un hombre de verdad. Es decir, no haber cumplido su rol como esposo. Recuerda que yo les dije que el ser hombre no se limita solamente al género, sino que también tiene que ver con el carácter, con la espiritualidad, con los roles, porque muchos decimos: yo soy hombre. Pues demuestre su hombría. ¿Cómo? Cumpliendo los roles en el hogar, siendo cabeza en el hogar. ¿Qué es lo que hace Adán? Él decide rebajar la autoridad de Dios a la de una criatura como Eva. Eso es lo que hace Adán. Adán cae en una terrible idolatría. Él decide rebajar la autoridad de Dios a la de una criatura. ¿Y por qué decide rebajar la autoridad de Dios? Porque Dios le había dicho: no coman. ¿Y qué le dice su esposa? Coma. Eso es idolatría, y esa es la raíz de todas las desgracias del ser humano. Ahora, ¿por qué digo esto? Si observamos allí, pongan sus ojos en Génesis 3:17, Dios le reprocha a Adán el haber puesto la voz de su esposa por encima de la voz de Dios. Si observamos, cuando Dios le reprende, no le dice: por cuanto comiste el árbol, sino por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, a la voz de tu mujer. Ahí no le dice: oye, Adán, por cuanto comiste el árbol, por eso va a pasar lo que te va a pasar. No, 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 sino por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ahora, con esto no quiero darme a entender
de que no debemos oír la voz de nuestras esposas. Claro que sí, pero en lo que es bueno. Bueno, en lo que es bueno. ¿Recuerdan lo que yo les dije a ustedes de los dos hombres que fracasan? Eso lo tenían para hoy, pero yo se los adelanté. A ver, hombres, ¿cuáles son los dos hombres que fracasan en la vida? Los que siempre oyen a su esposa y no procesan lo que ella dice, y los que nunca la oyen. Tenemos que primero escuchar a Dios, sí. Luego escucharla, procesar y tomar determinaciones. Porque hay hombres que no escuchan también. A mí me cuesta. Y aquí está la que me califica o me descalifica. A mí me cuesta. A mí me cuesta decirle muchas veces, sabes que tienes la razón. Y después voy y meto las de caminar. ¿Y qué es lo que dicen las mujeres cuando nosotros los hombres metemos las de caminar? Yo se lo dije. Yo se lo dije. Porque tenemos la tendencia a ser obstinados, tercos. Claro está que eso me pasa a mí, espero que a ustedes no les pase. Entonces, hay que escuchar y saber escuchar. El rol del hombre como cabeza, ¿qué debe hacer? Es escuchar y decidir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Escuche y decida de acuerdo a lo que Dios ha establecido, pero atienda también a su esposa en lo que es bueno. Ahora, usted mujer no debe ser como Eva, que decide unilateralmente asumir un liderazgo que nunca le había sido asignado, y eso es lo que hace Eva. Ella asume el liderazgo de Adán porque ella es autónoma y toma la decisión. Pare de contar y mire cómo le salió esa decisión. Dios nunca le había asignado eso. Ella no respetó los roles dados por Dios. No obstante, Adán, por no haber tenido en alto la palabra de Dios de manera voluntaria, cede su autoridad a su esposa. En otras palabras, Eva no se sujetó a las direcciones de su marido, sino que comenzó a dirigir el hogar. Y Adán, en vez de volver a tomar las riendas del hogar, se sometió a ella. Se sometió a ella. Ella decidió cuál iba a ser el destino de su hogar. Ella fue la que decidió. ¿Cuál fue el destino? Cuando la mujer tomó el liderazgo del hogar, ¿cuál es el destino de los matrimonios? El caos total, el fracaso. Y sin embargo la sociedad ha tratado de justificarnos. Por eso dice que yo soy madre cabeza de hogar. ¿En dónde está en la Biblia eso? En ninguna parte. Pero en la sociedad se ve eso. Eso de madre cabeza de hogar me suena al veneno de Génesis. Porque el que es cabeza del hogar es el esposo. Ahora yo estoy, porque mi esposo murió, una mujer que su esposo haya muerto, mi esposo murió, ahora me toca hacer el rol si tiene niños pequeños. Pero le quiero decir algo, cásese con tal de que sea en el Señor, no se quede sola criando a sus hijos. No, le voy a hacer luto toda mi vida, no cásese. Pablo lo dice en 1 Timoteo capítulo 5, porque a usted no le fue dado el rol de ser cabeza. ¿A quién le fue dado el rol de ser cabeza? A los hombres, y eso es lo que la Biblia enseña. Mujeres, decidan hoy, a manera de aplicación, decidan hoy sujetarse a las direcciones de sus maridos antes de tomar decisiones. Y a los hombres es necesario que tomen las riendas del hogar, ya que a nosotros se nos asignó llevar nuestro matrimonio a un buen destino. Y ahora que estamos en Cristo, tenemos que enfocarnos en Él, en su palabra, y llevar nuestro matrimonio por un buen camino. Mis hermanos, quiero que entiendan que nunca va a funcionar un matrimonio donde se inviertan los roles, donde la mujer esté dándole órdenes al marido todo el tiempo. Es que así no se hace, todo el tiempo, criticándolo, censurándole todo lo que hace. Ponga aquí esto, haga aquí. Y él, la tentación está. La tentación está. Yo les voy a confesar que yo me siento tentado a eso. Y hay momentos donde tengo diferencias con mi esposa, porque yo también soy humano, por esa situación. Por esa situación. Porque ella me dice tal cosa, o con los ojos. ¿No le pasa a usted en su casa?
Y si no lo hace, entonces la mirada es aguda. Estoy diciendo las cosas como son. Y ustedes me están entendiendo lo que les estoy diciendo. Hay que guardar la compostura y la reacción es querer dominar. Pero lo mejor es calmarnos, respirar un poco e ir a lo que dice la Escritura. Y si se pone el hogar como un incendio, esperemos que los ánimos se aplaquen y luego hablemos. Entonces ya hemos visto, en primer lugar, cuando se convierte en caos el matrimonio, cuando se pierde la comunión, cuando se vuelve caos el matrimonio, cuando no hay respeto. Y cuando se vuelve caos el matrimonio, en último lugar, cuando permitimos que terceros influyan en nuestras relaciones. Terceros. Todo estaba bien. El único tercero que puede estar en nuestra relación se llama Cristo. Nadie más. Pero hay terceros aquí que son criaturas que no nos son útiles. Y no apareció la suegra, porque Adán no tenía suegra, ni Eva. Perdónenme que utilice eso. No es que estoy diciendo como alguien dijo, qué bienaventurado era Adán porque no tenía suegra. No, porque las suegras se dicen tantas cosas y las suegras son tan buena gente. Veamos quién aparece en la escena. No necesitamos leer mucho. Satanás. Y él empieza esa conversación. Este lío comenzó cuando Eva comenzó a prestar atención a la voz de la serpiente antes que a la de su marido, por encima de lo que había dicho su marido, ¿no? Ahí en el 1 al 6, leámoslo. Pero la serpiente, nuevamente, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Usted dirá, esto parece una fábula. No, no es una fábula. Es el mismo diablo encarnado en la serpiente. En la serpiente. Por eso es que Apocalipsis le llama la serpiente antigua. La serpiente antigua. Era parte de la creación. Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Qué es lo que le dice la serpiente con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿A dónde apeló la serpiente? Aquí. A la reflexión. Y la mujer respondió a la serpiente, del huerto del árbol, del fruto de los huertos, de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? No comeréis de él ni le tocaréis, ¿para que qué? Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis. Qué tremenda consejera, ¿no? Qué tremenda consejera, pero para mal. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y aquí fue donde vino la cautividad. Aquí fue donde vino el hechizo. Luego dice el versículo número 6, y vio la mujer que el árbol era bueno. Entre el versículo 5 y el versículo 6 hay una reflexión de Eva, un análisis para la caída. Eso de que las mujeres son emocionales y los hombres racionales, eso se le cree por ahí a la psicología. La mujer es reflexiva también, aunque es inclinada a la parte sentimental, pero dentro del marco de las propuestas las mujeres recapacitan. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió asimismo como ella. Versículo 13. ¿Qué dice? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? No, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Esto, por supuesto, desbarató la armonía que había en el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio perdió la esencia. Dios creó el matrimonio para que fuese la relación más importante
Y esa es la idea cuando dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Dios creó el matrimonio para que fuese la relación más importante. Más aún que la relación de padres e hijos. Porque el matrimonio es superior a la relación que existe entre padres e hijos. Y esto lo digo porque muchos ven más importante la relación con sus hijos que con su cónyuge. Ah, no, que se vaya él, pero a mis muchachos nadie me los toca. Muchas mujeres tienen ese criterio. Claro, y uno entiende, ellas tuvieron sus hijos, los criaron, pero ponen por encima de su esposo a sus hijos. ¿Ven? Cuando Dios diseñó el matrimonio como algo importante, ¿quién tendría que irse si se revela en casa? Los hijos. Los hijos. Ustedes deben poner a decidir a sus hijos. Si su esposo le dice, porque el muchachito es un borrachito, el muchachito de 40 años, porque eso pasa entre los contextos cristianos y reformados. ¿Cuántos años tiene su hijo? 40. Y todavía vive en casa, trabaja, pero entonces no ayuda para pagar el arriendo, no tiene la cuotica para la alimentación, la mamá le hace todo y el papá dice, voy a aplicar lo que se aprendió esta semana. La casa hay que ponerla en orden. Venga, mijo, sentémonos a hablar. O se sujeta a lo que Dios dice o se tiene que ir. Y la mamá dice, se tiene que ir, el que se tiene que ir es usted. Y así le dicen al esposo, el que se tiene que ir es usted. Están violando el principio. Porque usted nunca puede poner a sus hijos por encima de su esposo. Porque primero Dios puso un hombre y una mujer y luego le dio hijos. Él le había dicho, fructificad y multiplicaos a 2. Los hijos suyos son el producto del amor que ustedes se profesaron y son herencia del Señor. Sí, claro que sí. Pero por encima prima su cónyuge. Por encima está su cónyuge. Pero ¿cuál es el punto? El matrimonio solo va a funcionar y ser una bendición cuando le damos a nuestra pareja ese lugar prioritario en nuestras vidas por encima de cualquier otra relación o persona. Desde el momento que uno permita que un tercero influya en nuestras vidas más que nuestra pareja, o de una manera u otra tome el lugar más importante que su pareja, entonces la relación va rumbo al fracaso. Va rumbo al fracaso. El caso de Eva no era la mamá. El caso de Eva no eran los hijos. Ese no era el caso de Eva. Eva sí puso a alguien por encima de su esposo. Y ese fue Satanás. ¿Ve? No tenía problemas como nosotros, con mamá, con papá, con hijos, con suegros, no. Pero sí Satanás. Y Satanás tenía todo orquestado y planeado para destruir el matrimonio. Hoy no lo tenemos así como en aquellos tiempos, pero sí no se encarna en serpientes, pero sí usa extraños, usa a conocidos, y tú sabes a quiénes. Con frecuencia los suegros. Los suegros muchas veces son la voz del diablo en lugar de ser la voz de Dios. ¿Tiene problemas? No se vaya a cargar a sus papás con problemas. Porque si el hombrecito no le cayó bien, y aún como cristianos muchas veces pasa, entonces le dice, mi hija, yo se lo dije a usted, eso no le sirve. O viceversa. Compañeros de trabajo, amigos y aún los hijos. Allí está el mismo Satanás muchas veces, como en el jardín del Edén, haciendo reflexionar. Por esta razón no permitas que otros sean más importantes para ti que tu propio cónyuge. Ni tus hijos, ni tus padres, ni tus hermanos deben ser los primeros en tu vida, sino tu esposo o esposa. ¿A quién le prestó atención Eva? En Génesis 3. A alguien que no era su esposo. El diablo. El diablo. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes lo siguiente. ¿A quién usted está escuchando hoy? ¿A quién le está prestando atención? Tú debes tener presente a la persona que le prometiste estar con ella hasta que la muerte los separara. A esa persona debe prestar atención.
Ahora, con eso no quiero decir que no pueden haber terceros que puedan ayudarnos en momentos de crisis en el matrimonio. Claro que sí, claro que sí. Pero debemos discernir qué tipo de persona es. Si es una buena influencia, si es un buen consejero, si es una persona piadosa, si es una persona que ama o no ama a Dios. ¿Qué podemos concluir con esa pregunta? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿A la voz de Cristo o a la voz de la serpiente? La voz de la serpiente te susurra al oído y te dice: mujer, reflexiona, Dios y tu esposo te están subyugando o esclavizando con tiranía. Respóndele, no te dejes, no le hagas caso, toma tus propias decisiones. ¿Qué tienes que andar rindiendo cuentas? Y a ti, hombre, la serpiente también te susurra al oído y te dice: déjala, no le prestes atención. O también te dice: recuerda que si no hace lo que ella te dice, entonces se enojará. No te metas en problemas, obedécele, porque si no, el mundo se volverá o se caerá encima de ti. Entonces, ¿qué pasa con muchos hombres? Y es la realidad. ¿Qué pasa con muchos hombres? A muchos hombres, por tener contentas a sus esposas, deciden poner la voz de sus esposas por encima de la voz de Dios. ¿Y cómo termina el matrimonio? Como terminó el matrimonio, el primer matrimonio, en caos. Mujer, sométete a Dios y a tu esposo. Y tú, hombre, te voy a decir algo: ahómbrate, ahómbrate. Sé líder del matrimonio. No tengas miedo de someterte a Dios para guiar tu matrimonio. Y te garantizo que tu matrimonio va a dar un giro también para bien. ¿Qué podemos aplicar de todo esto que hemos visto? Quiero que veamos aplicaciones y llamado. ¿Cómo hacer para que mi matrimonio no sea un caos entonces? 3 cosas, 3 palabras que deben tener en cuenta: cuidar, buscar y mantener. Cuidar, buscar y mantener. Primero, cuiden cada uno su relación personal con Dios y juntos busquen la presencia de Dios continuamente. 2, busquen cumplir los roles que Dios les ha asignado a cada uno sin intentar usurparlos. Y 3, mantengan su relación exclusiva sin dejar que nada ni nadie se interponga entre ustedes. O supere el amor, estima y respeto que deben tener uno por el otro. 3 cosas: cuiden, busquen y mantengan. No lo olviden, cuiden cada uno de su relación personal con Dios. Busquen cumplir los roles y mantengan la relación exclusiva sin dejar que nadie se interponga entre ustedes. Y eso va a direccionar. Yo quiero hacer un llamado: ninguna institución puede producir felicidad. Ninguna, obviamente, ninguna, ni siquiera el matrimonio. Por lo tanto, fuera de Dios es imposible que el hombre pueda gozar de dicha felicidad. Es imposible. Por esta razón es necesario e importante que vuelvas tus ojos a Dios para que puedas gozar de dicha felicidad, porque Él es el prototipo. Cristo es la cabeza y es el prototipo que nos trae felicidad. Porque tú puedes tener un matrimonio quizás armonioso, pero que va rumbo al infierno. ¿Ves? Porque estás perdido. Podemos ver que el hombre sin Cristo puede tener todo lo que quiera en esta vida, pero sin Cristo no será feliz. Una mujer no puede hacer feliz a un hombre no puede hacer feliz, verdaderamente feliz. ¿A quién? A su cónyuge. Adán y Eva gozaban de felicidad porque tenían algo, comunión con Dios. Luego de que la perdieron, ¿qué buscaron? Esconderse. Si tú te deleitas en Dios, te deleitarás en tu cónyuge. Si quieres tener un matrimonio no caótico, debes mantener buscando una relación con Dios. Cuando estás teniendo problemas matrimoniales, busca para ver cómo está tu comunión con Dios. Pero quiero que veamos este proverbio para terminar. Allí en Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún hace que sus enemigos estén en paz con Él. Si ustedes como esposos viven como 2 enemigos, claramente es porque su vida no es agradable a Él, ya que cuando nuestra vida le es agradable a Él, aún nuestros enemigos hacen que ellos se pongan en paz con nosotros. Y el que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, Él sí que la cumple. Por eso es importante
ir al gran esposo de todos nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, rendir el corazón y ver en Él la esperanza de nuestro hogar. Por lo tanto, si ha sido defectuoso tu matrimonio, debes revisar tu matrimonio a la luz de lo que nosotros estuvimos viendo en esta mañana. Que Dios bendiga su palabra. Sublime gracia del Señor.